Dios los bendiga en esta hermosa tarde, bueno, ya noche. En esta hora le damos gracias a Dios porque nos permite meditar en su palabra y porque nos dejó su palabra como guianza de nuestras vidas. En esta hora vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Un corto mensaje que como título le puse Las respuestas de Dios. Y para empezar, vamos a estar leyendo la palabra del Señor en segunda de Corintios, capítulo 12, perdón, en versículo 8 y 9. Y leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Vamos a estar haciendo una pequeña oración antes de empezar a meditar en la bendita palabra del Señor. Amado Padre, te doy gracias en esta hora porque eres bueno, porque eres maravilloso. Y por ese amor que tú tienes para con nosotros, tú nos dejaste tu palabra para que podamos ser enseñados y guiados, Señor, y podamos conocer el camino de la verdad para que un día estemos juntamente contigo, mi Dios. Te doy gracias, Señor. Te pido que seas tú dándome entendimiento, Señor, la sabiduría para meditar esta palabra y poderla explicar conforme a tu voluntad, mi Dios. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hora, hermano, vamos a estar meditando bajo el tema las respuestas de Dios. A veces venimos a Dios pidiéndole cosas, a veces pidiéndole milagros, a veces nos acercamos a Dios para pedirle que nos haga un favor, a veces puede ser hasta pidiéndole una sanidad, no sé, hay diferentes maneras de que nosotros nos acercamos a Dios para pedirle que nos ayude. Y no es que sea malo, eso es bueno. El problema a veces es que muchas veces nosotros le pedimos a Dios o le ponemos una petición a Dios y nosotros estamos esperando que Él lo responda conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro deseo. Pero hay diferentes respuestas de parte de Dios. Muchas de las veces nosotros le pedimos a Dios que tal vez puede ser por un hijo que anda perdido. Oramos a Dios y vemos que cada vez que le pedimos a Dios, a veces el hijo está más perdido, sigue peor. Puede ser por un familiar que tal vez tenga un vicio. Le pedimos a Dios que lo ayude, que sea liberado de ese vicio para que él pueda levantar las manos al cielo y pedirle perdón a Dios y venir a los caminos de Dios. Hay diferentes maneras que le pedimos a Dios, pero muchas de las veces Dios no responde a nuestras peticiones. Pero hay otras de las veces que Dios sí responde, pero responde conforme a su voluntad, no conforme nosotros queremos. En esta porción de la palabra del Señor, yo estaba meditando y analizando, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, todos los que hemos leído la palabra del Señor, conocemos la historia de él, que fue un hombre que trabajó mucho por la obra del Señor. Pero aquí vemos que había, digamos así, lo vamos a llamar así, un problemita, que dice que él, respecto, dice, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces, era un hombre que estaba cerca de Dios, un hombre que buscaba a Dios, que obedecía a Dios, pero no por eso el Señor le iba a contestar lo que él le pedía. Bueno, en sí el Señor sí le contestaba, pero no iba a hacer lo que él deseaba en su corazón. Porque dice que le ha rogado 3 veces pidiéndole que le quitara de él, no sé qué exactamente era, ¿verdad?
pero era una oración que él tenía y que dice que en 3 veces le pidió al Señor, pero el Señor le contestó: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vemos a través de la palabra del Señor este ejemplo que el apóstol Pablo nos dejó en la Biblia, cómo Dios contesta, pero no lo que nosotros queremos. Entonces vamos a estar estudiando la palabra del Señor en esta hora, meditando en esta parte de lo que son las respuestas de Dios. Dios sí responde, pero muchas de las veces no responde lo que nosotros queremos escuchar, porque Él no complace a nadie, o mejor dicho, Él no cumple caprichos, porque a veces puede ser un capricho que nosotros tal vez le estamos pidiendo a Dios, y a veces nosotros le estamos pidiendo a Dios cosas que en verdad no son para beneficio nuestro. Nosotros no lo entendemos porque nosotros a veces no miramos las cosas como Él las ve. Entonces muchas de las veces la respuesta de Él va a ser no, porque tal vez lo que le estamos pidiendo no va a ser de bendición para nosotros. Y el Señor los está guardando de, no lo sé, de problemas, de situaciones. Y por el amor y la misericordia que Él tiene, entonces Él evita de que eso se dé, y por eso la respuesta de Él va a ser siempre no. Otras de las veces los acercamos, humillamos a Dios, y viene Él y los responde o hace tal vez lo que nosotros le pedimos, porque Él sabe que eso es para bien para nosotros o es una bendición para nosotros. Ahora lo difícil es en aceptar las respuestas de Dios, porque cuando nosotros le pedimos algo a Dios, nosotros queremos que nos lo conceda, pero si no es la voluntad de Él, no lo va a hacer, por la razón que sea que tal vez nos va a causar problemas, nos va a causar, no sé, qué nos puede pasar. Y a veces, como humanos que somos, nos cuesta entender y aceptar las respuestas de Dios. Ahora vamos a ir a otra parte de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 9, del 9 al 6. El libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí vemos una cosa muy importante
Y siempre el apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo él tuvo un encuentro con el Señor. El tema, ¿verdad? Que es la respuesta de Dios. Aquí vemos una cosa muy importante en que él, el apóstol Pablo, yo creo que muchos sabemos, ¿verdad? La historia de él. Él, conocía mucho la palabra del Señor, conocía toda la ley, fue estudiado, y él en su entender, él pensaba que estaba haciendo las cosas bien para Dios. Pero no me voy a enfocar tanto en eso. Me voy a enfocar, en los versos 4, 5 y 6. Porque en el verso 4 dice, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estamos viendo las respuestas de Dios, pero aquí estamos viendo Dios hablando a Pablo y haciéndole una pregunta, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo estaba persiguiendo la iglesia de Cristo, pero él ignorantemente lo estaba haciendo porque todavía no sabía quién en verdad era Dios. Ahora, a través de la palabra vemos cómo él se confronta con la verdad porque se encontró con Dios. Entonces Dios le pregunta, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Ahora, no es una respuesta, ¿verdad? Que él le haya preguntado algo a Dios, sino que estamos viendo que Dios le está preguntando directamente a él. Y viene, dice que en el 5 y le dijo, ¿quién eres, Señor? Todavía él estaba en duda, no sabía quién en verdad era. Y le dijo, dice, Dios hablando, ¿verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Meditaba en esta parte, ¿qué sentiría el apóstol Pablo cuando el Señor le está hablando de esa manera? Y él, me imagino yo, sin saber, creyendo que estaba haciendo lo correcto ante Dios y se encuentra con Dios. Y en esa hora él se da cuenta de que él estaba haciendo las cosas equivocadamente, no como Dios quiere. Entonces, en el siguiente versículo dice que él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí vemos una gran diferencia de lo que son las respuestas de Dios, porque Dios le hace una pregunta. Ahora el apóstol Pablo está poniéndose bajo los servicios de Dios y le está preguntando, ¿qué quieres que yo haga? Y dice que, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora aquí vemos algo muy importante, como si nosotros somos obedientes a Dios y venimos y le pedimos algo a Dios, o Dios nos está respondiendo una petición que le hemos pedido, o Dios nos está dando una orden. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer a la palabra del Señor. Pero en sí, sobre el enfoque, ¿verdad?, que tenemos, las respuestas de Dios, muchas de las veces las respuestas de Dios no son las que nosotros queremos escuchar. Pero como hijos de Dios y aceptando que Él es el Todopoderoso, que nosotros no entendemos los propósitos que Él tiene, debemos de aceptar las respuestas de Dios porque sabemos que Él siempre quiere lo mejor para nosotros y nunca va a querer una cosa que no sea buena para nosotros. Dios siempre quiere lo mejor, pero para eso tenemos que aceptar las respuestas de Dios porque Él tiene todo controlado. Él hace las cosas perfectamente, Él no se equivoca y Él siempre va a hacer las cosas que tiene que hacer por el bienestar de nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y aceptar las respuestas de Dios, porque si no las aceptamos como Él lo responde,
entonces nosotros estamos en peligro, lo diríamos así, o no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y siempre la voluntad de Dios es que aprendamos a escuchar la voz de Dios y que obedezcamos lo que Él nos está diciendo a través de su palabra, porque siempre nosotros cuando venimos y le pedimos a Dios a través de la oración, casi siempre Él nos va a responder a través de la palabra, a través de una porción de la palabra, pero tenemos que leer la palabra para que nosotros podamos entender la respuesta de Dios y podamos ser edificados a través de la palabra para que no nos equivoquemos. Pero muchas de las veces también Dios los puede hablar, a lo mejor hasta audiblemente, poniéndose a sentir en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero cuando eso pasa tenemos que aprender a aceptar y a escuchar la voz del Señor para que nos vaya bien en esta vida. Esta es la pequeña reflexión que traigo para esta noche. Espero que les sea de bendición y que podamos meditar y podamos aceptar las respuestas de Dios. No importa lo que sea, siempre casi va a ser así, de que no es lo que nosotros queremos, pero si es lo que Dios dice, es lo mejor para nosotros. Dios les bendiga en esta noche y sigamos adelante buscando de Dios porque la venida del Señor está cerca. Dios les bendiga. Buenas noches.